última semana de enero celebramos la Semana de la Unidad de los Cristianos. Para hablar de esta semana y tomar un pulso al ecumenismo en nuestra región, hemos entrevistado a Daniel Gutiérrez Jordá, delegado diocesano de ecumenismo. Nos trataron con una solicitud poco común. Es el lema de la Semana de la Unidad de los Cristianos 2020. Este año el lema de la Semana de la Unidad de los Cristianos es "Nos trataron con una solicitud poco común". Lo han desarrollado los cristianos de Malta y utilizan el pasaje de Hechos en el que Pablo, después de un naufragio, acaba en Malta y los habitantes de la isla lo cuidan, están pendientes y de ahí crece toda la evangelización en Europa. Esta Semana de la Unidad entre las distintas confesiones cristianas coincide con unas declaraciones de Manuel Barrios, secretario de la COMECE y delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de Madrid, sobre las dificultades que está pasando el ecumenismo en España y en Europa. Y es que es un momento de crisis bastante fuerte. Las iglesias se están recogiendo, los diálogos se vuelven complicados, hay un crecimiento muy fuerte de las iglesias más de corte pentecostal y eso supone menos tradición, menos historia de diálogo. Las propias iglesias pentecostales muchas veces a quienes más critican precisamente son a las iglesias protestantes tradicionales y entonces tenemos que resituar el diálogo, volver a encontrarnos porque los grandes temas ya muy trabajados, por ejemplo con los luteranos, quedan muy lejos todavía del diálogo con este tipo de iglesias. ¿Pero esta situación europea se extiende también a Cantabria? Creo que ante una situación de crisis general de lo religioso, los distintos grupos, y creo que debemos incluirnos los católicos, estamos tirando a defender lo nuestro, a veces con uñas y dientes, de una manera que nos recuerda que tenemos que estar pendientes de la unidad. Estamos muy pendientes de defender lo nuestro, se nos están olvidando las otras familias eclesiales y esto se nota, cuesta. La Iglesia Católica en Cantabria, desde sus parroquias, sacerdotes consagrados y fieles, deben responder al diálogo con las otras confesiones cristianas con las que en ocasiones compartimos compromisos sociales y objetivos comunes. Vivimos en un tipo de iglesia muchas veces donde simplemente lo que hemos hecho es que la gente se acerque y hoy eso ya no funciona. Tenemos que aprender a acoger, a mirar, a dialogar y a relacionarnos con nuestro vecino que probablemente sea de otra tradición cristiana y tenemos que aprender a encontrar puntos en común, tenemos que aprender a hacer momentos de oración, a vivir lo cotidiano con normalidad. El lema de este año, "Nos trataron con una solicitud poco común", hace clara alusión a la migración. Y esto sí que es una realidad social que sí que supone un punto de encuentro entre las distintas iglesias porque somos capaces de entender que tenemos que hacer algo común. Y las iniciativas de encuentro, de acogida, muchas veces sí que están partiendo de realidades eclesiales y entre los distintos movimientos de acogida porque los grandes organismos oficiales se han olvidado por completo de ellos. El Papa Francisco nos pide buscar el encuentro con los cristianos y otras confesiones para escuchar, aprender de los demás, para entender sus razones, aunque no se compartan, de enriquecernos con los dones espirituales de otras tradiciones para encontrar a Cristo. Y en Cantabria tenemos esta ocasión, participando en los actos ecuménicos de los viernes 24 y 31 de enero. Estos días vamos a tener dos actividades bastante fuertes. Una de ellas va a ser este viernes 24 en la Casa de la Iglesia a las 7 de la tarde. Va a venir Aitor de la Cámara, que es el responsable en España del movimiento 24/7,
que es un movimiento de oración, de capillas, de intercesión, que se ha extendido tanto en el mundo evangélico como en el mundo católico a nivel internacional. Por otro lado, el día 31, viernes, en la Iglesia de la Asunción en Torrelavega, que este año hemos querido también trasladar la oración a otro lugar, más allá de Santander, por poder acoger esa realidad ecuménica tan fuerte que se da en Torrelavega. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Nos trataron con una solicitud poco común, es el lema este año de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Con motivo de esta semana, este año la Diócesis de Santander ha invitado a Aitor de la Cámara y a su mujer, Loida, para dar a conocer Oración 24/7, una experiencia a nivel mundial de oración y ecumenismo. Un acto de presentación que tuvo lugar en la Casa de la Iglesia de Santander, con presencia de cristianos de distintas iglesias. Y otra, pues para explicar lo que es la oración 24/7, ¿no? Para que la gente conozca nuevas formas de conectar con Dios. Entonces, nada, hemos explicado brevemente cómo puedes montar una semana de oración 24/7. Llenas de alegría y paz. Aitor de la Cámara y su mujer Loida coordinan Oración 24/7 en España. Oración 24/7 es un movimiento de oración que lo que pretende es que la gente pueda conectar con Dios de nuevas formas, ¿no? Por eso quizás sorprende la creatividad o esa parte interactiva, porque de alguna manera entendemos que no hay solo un camino o un canal para conectar con Dios. Una forma de orar que surge en Reino Unido y se viraliza por todo el mundo. Surge en un momento donde un grupo de jóvenes decide hacer una vigilia de oración que dure una semana. ¿Por qué el reto? Porque realmente este grupo de jóvenes decía que se le daba mal orar, entonces que reconocían que no eran buenos en la oración. Entonces dijeron, pues a lo mejor con este reto de orar por turnos de 1 hora durante 7 días puede ayudarnos. El caso es que estuvieron una semana y para este grupo de jóvenes supuso un cambio total, hasta el punto de que decidieron hacer otra semana y así estuvieron 3 meses. Entonces esta pequeña iglesia, este pequeño grupo de jóvenes de alguna manera contagió a otras personas para hacer lo mismo, ¿no? Cristo, yo te amo. Oración 24/7 acerca a aquellas personas que les costaba orar. Basta una capilla o habitación habilitada para este tipo de oración, donde turnarse durante cada hora durante 7 días. Muchos jóvenes, personas que tenían esta idea de la oración muy distante, muy aburrida, han conectado con Dios por utilizar nuevas formas, ¿no? Entonces, a nivel práctico, pues bueno, si tienes 24 personas, podrías cubrir 24 horas al día, ¿no? La otra cuestión es tener un lugar accesible para todo el mundo, un lugar que sea seguro. Otra cuestión es, si lo estás haciendo en tu parroquia, en tu comunidad, pues que estés hablando acerca de esa semana de oración 24/7, pues un mes antes, ¿no? Que vayas preparando a la gente, que vayas creando expectativa. Y tan importante es empezar bien como acabar bien. Porque claro, si en estos muros de oración que hay en esa sala hay peticiones y esas peticiones son contestadas, cuando terminas esa semana es muy importante poder compartir los testimonios. Y eso de alguna manera pues aumenta la fe y el querer hacerlo, ¿no?
Tras la exposición teórica en el Salón de la Casa de la Iglesia, se habilitó la capilla a modo de sala de oración 24/7. Un conjunto de elementos creativos que nos ayudan a acercarnos a la oración y al encuentro con Jesús. Una oración que contó con la presencia del obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje. La música es agradecer a Dios y, por otro lado, como decía San Agustín, el que canta reza 2 veces, ¿no? Así que es muy interesante para nosotros combinar las dos cosas. Y después invitarles a escribir en un post-it una petición. Pero no solo eso, sino ver la petición de otra persona e interceder por ella, ¿no? Luego, en otro lugar hemos puesto mapas. Pues orar por las diferentes localidades, en este caso de Cantabria, ¿no? Pedir para que haya trabajo, que las familias estén unidas, en fin, lo que a cada uno le surja. Y también hemos tenido una parte para orar por tu parroquia, ¿no? Oración, misión y justicia social son los pilares de Oración 24/7. Nos dimos cuenta que había tantas realidades a nuestro alrededor, empezando por el barrio, por la misma calle donde está la sala de oración. Si abres los ojos ves muchas necesidades, ¿no? Entonces no podemos desconectar la oración con lo que es la parte social, ¿no? Creemos además que eso acerca a las personas a Jesús, ¿no? Ven a un Jesús que se ha mudado al barrio y que entiende sus problemas y que comparte sus problemas, ¿no? Aitor agradeció al obispo y a la diócesis de Santander la acogida recibida. Doy muchas gracias a Cantabria y bueno, pues a la diócesis que nos ha invitado para poder compartir lo que es Oración 24/7. Y un deseo para mí y para mi mujer es el ver una iglesia viva, ¿no? Una iglesia que la gente pueda decir, esto es real, ¿no? Lo que dicen y cómo viven es coherente, ¿no? Una semana de oración por la unidad de los cristianos, para el ecumenismo, para la acogida y que finaliza el viernes 31 de enero a las 8 de la tarde con la oración ecuménica en la parroquia de la Asunción en Torrelavega. Que me Del 24 al 31 de enero, la Delegación Diocesana de Ecumenismo, con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, organizó en la Diócesis de Santander actos de formación, encuentro y oración. El viernes día 31 de enero tuvo lugar la clausura de la semana con la celebración de la oración ecuménica en la parroquia de la Asunción, en Torrelavega. Sí, vamos a tener la clausura del octavario por la unidad de los cristianos. Vamos a hacer una oración aquí en Torrelavega, en la iglesia de la Asunción. Van a venir pues el representante de los ortodoxos, algún pastor protestante, y vamos a juntarnos para poder rezar juntos, porque al final es lo único que puede provocar realmente la unidad, pedirle al Padre, ponernos en sus manos y que eso nos lleve a poder encontrarnos cada vez un poquito más. Quiero alcanzar el cielo con tus pasos, quiero abrazar la vida con tus manos. Celebración a la que asistieron representantes de las distintas confesiones presentes en la diócesis y numerosos fieles. Oración en la que de fondo estaban presentes la realidad de los emigrantes. Vamos a hacer una oración donde de fondo vamos a tener clara la idea de los inmigrantes que están intentando llegar por el Mediterráneo, porque es un poco lo que nos pedía en esta ocasión el grupo que ha ido preparando las oraciones y lo que está insistiendo mucho el Papa últimamente, y es que se nos están olvidando la gente que está intentando llegar. Por el contrario, San Pablo nos recuerda en los Hechos cómo los habitantes de Malta lo cuidaban,
lo trataron con una solicitud poco común, que es el lema de este año. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios, dándole gracias por lo que nos ha regalado, pero al mismo tiempo recordando y pidiendo perdón por el daño que estamos ocasionando a tanta gente que se nos acerca y a la que no estamos acogiendo. Quiero pisar tu huella en cada espacio. El material para este año ha sido preparado por las comunidades cristianas de Malta. Con el lema "Nos trataron con una solicitud poco común", recordando el naufragio de San Pablo. Un relato de gran actualidad, si pensamos en las travesías de los emigrantes y refugiados en busca de puerto seguro en el Mediterráneo. Miles de ellos huyen de sus países de origen, perseguidos por su fe o sus ideas. El relato, contrastado con la realidad de cada día, es una fuerte llamada a la unidad de acción de todos los cristianos para que tratemos con solícita humanidad a cuantos nos piden ayuda. Los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales recuerdan que es ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia Católica con iglesias y comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado adelante con gran esfuerzo y dedicación. Esta semana es muy importante para nosotros todos los cristianos. Es un momento cuando nos unimos para rezar. Y esta semana estos días pasados fue Día de la Paz y es muy importante para nosotros para rezar por la paz del mundo y para la paz del cada hombre, porque la paz no viene del Jesucristo y vida sin Jesucristo no existe. Es muy importante para vivir en Jesucristo. El Papa Francisco concluyó esta semana de oración por los cristianos haciendo una llamada a la hospitalidad durante la celebración de las vísperas de la festividad de la conversión del apóstol Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. En primer lugar, nos dice que los débiles y vulnerables, los que tienen poco que ofrecer materialmente, pero que han encontrado su riqueza en Dios, pueden dar mensajes preciosos para el bien de todos. El relato de los Hechos nos recuerda un segundo aspecto. La prioridad de Dios es la salvación de todos. Como dice el ángel a Pablo, Dios quiso conservar a todos tus compañeros. Este es el punto en el que Pablo insiste. También nosotros debemos repetirlo. Es nuestro deber llevar a la práctica el deseo prioritario de Dios, que, como escribe el mismo Pablo, quiere que todos los hombres se salven. Y llegamos al tercer aspecto que ha estado en el centro de esta semana de oración, la hospitalidad. San Lucas, en el último capítulo de los Hechos de los Apóstoles, dice de los habitantes de Malta: nos trataron con amabilidad o con una humanidad poco común. El fuego que se enciende en la orilla para calentar a los náufragos es un hermoso símbolo del amor humano que los rodea inesperadamente.
A partir de esta semana de oración queremos aprender a ser más hospitalarios, en primer lugar entre nosotros los cristianos y también entre hermanos y hermanas de diferentes confesiones. La hospitalidad pertenece a la tradición de las comunidades y familias cristianas.